Bueno, un saludo para todas las personas que están escuchando esta charla. Mi nombre es Andrés Jaramillo, soy el director de la Fundación Función Futuro y el fundador o creador del programa de enfoque integral y de la psicología bioética. El día de hoy vamos a hablar sobre algo muy importante, que es cómo hago para dejar las drogas, cómo hago para dejar el alcohol, cómo hago para dejar mis conductas compulsivas. Lo primero que hay que entender es identificar la naturaleza exacta del problema. Cuando ya hay un trastorno adictivo es porque hay una enfermedad. Cuando hablamos de que hay una enfermedad, es una enfermedad que se sitúa básicamente en el cerebro. En todo lo que es la neurotransmisión del cerebro involucra a ciertos neurotransmisores, especialmente los circuitos dopaminérgicos, que es el de la dopamina, el adrenérgico, que es el de la adrenalina, el colinérgico, básicamente de la acetilcolina y otros neurotransmisores, y el serotoninérgico, que está involucrada en los procesos de tristeza, ánimo, alegría. Y se ha visto que el déficit de ciertos neurotransmisores y la irrigación de ciertos neurotransmisores se hace anómalo en el cerebro del adicto. Es decir, que una vez que el cerebro se hace adicto, ya se desarrolla toda una secuencia a nivel biológica que está representada, como vimos en la charla de los aspectos biológicos, por la aparición de pensamientos intrusivos de consumo. Este síntoma de los pensamientos intrusivos se comparte con los trastornos obsesivos compulsivos. El trastorno obsesivo compulsivo se ha confundido con el desorden de personalidad obsesivo compulsivo, que son muy diferentes. El desorden de personalidad obsesivo compulsivo básicamente es el anancástico de la personalidad, que es el perfeccionismo, que todo tiene que ser perfecto. El trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno donde la persona tiene un pensamiento intrusivo. Ese pensamiento genera una ideación de tipo obsesivo que le genera mucha ansiedad, mucha angustia, y tiene que tener un comportamiento para mitigar la ansiedad. Por ejemplo, el lavador de manos compulsivo. A él le da ansiedad darle la mano a alguien y tiene que ir a lavarse inmediatamente. El ordenador compulsivo ve algo desorganizado y tiene que organizarlo. El lavador compulsivo, que todo tiene que estar completamente limpio, está lavando absolutamente todo. Generalmente el núcleo psicoanalítico del obsesivo compulsivo son cuestiones no resueltas interiormente en un conflicto interior. Entonces, ¿qué sucede con las adicciones y por qué son similares al trastorno obsesivo compulsivo? Porque comparten el pensamiento intrusivo, la obsesión, sí, y la compulsión. Entonces la compulsión ya es un comportamiento que lo hemos llamado el acting out, que es el pasaje al acto. Es decir, la voluntad queda en un segundo plano, y por eso muchas personas que no son adictas no entienden la adicción, porque piensan que eso es algo tan fácil como no comerse un dulce o como simplemente no comer algo que les gusta. Es algo mucho más complejo, porque el cerebro pide, el cerebro es el encargado de todos los procesos mentales y él mismo genera esa obsesión y compulsión tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente. Primero está en los contenidos inconscientes hasta que él va a extrapolar y sube, pasa ya al consciente, donde va a generar unas apetencias, un craving y ya una proyección de consumo controlado, y vuelve el episodio de descarga de dopamina. Entonces, lo primero para dejar las drogas, como se ha visto, es identificar la naturaleza exacta del problema. Es una enfermedad y esta enfermedad tiene solución. Quizá puede ser que la adicción sea una enfermedad crónica, pero es como la diabetes. El diabético es una persona que no puede comer dulce porque su organismo reacciona de una manera completamente diferente. El organismo del adicto reacciona ante la droga de su predilección o ante su comportamiento adictivo de una manera muy diferente que a la persona que no es adicta. Entonces, tenemos que entender que la adicción es una enfermedad de las conexiones cerebrales, y como lo postula Sebastián Seun, que es neurobiólogo del MIT, él dice que ese es el conectoma, y podemos afirmar con plena tranquilidad que las adicciones son enfermedades del conectoma. Nuestras conexiones se enferman. Entonces, ¿cuál es la solución? Hay mucha esperanza. La neuroplasticidad cerebral
aun cuando ya tiene más de 20 años de haber sido adoptado el término por neurobiólogos básicamente italianos, alemanes, de Gran Bretaña, los Estados Unidos, la postulan como la capacidad del cerebro para adaptarse a nuevas situaciones cerebrales. Entonces es el recableado del cerebro. El cerebro tiene la capacidad de recablearse, pero desde que haya esfuerzos, desde que haya disciplina para armar esas nuevas conexiones. Entonces, esto lo podemos comparar con una montañita donde hay nieve y yo paso un trineo y si lo paso una vez, ese trineo no me va a hacer mucha calle, pero si paso ese trineo muchas veces, me va a hacer una zanja y va a ser muy difícil que el trineo se salga de la zanja porque ya se hizo la adicción. Por fortuna está nevando constantemente, es decir, que nosotros tenemos un cerebro que tiende a repararse a sí mismo, pero hay que hacer el esfuerzo de sacar ese trineo de esa callejuela y armar una nueva conexión. Entonces, en la medida en que yo establezco una conexión, se me va borrando esa conexión antigua, siendo muy conscientes que la dureza de la nieve, la dureza de la montaña, es el kindling adictivo, que hay personas, ese término se toma de la neurología también, de la epileptología, donde el kindling para los epileptólogos es la mecha, es la capacidad de una persona o la sensibilidad para desarrollar el ataque convulsivo, las convulsiones. Entonces el kindling adictivo es la sensibilidad que tiene una persona para hacerse adicta. Eso no lo sabemos todavía, ni siquiera en Suiza, donde están los laboratorios más avanzados del genoma humano, que ya están haciendo mapas genéticos de bebés. Todavía no hemos establecido a ciencia cierta quién es proclive a desarrollar la adicción o quién tiene el componente genético, porque definitivamente la adicción es una enfermedad que se puede heredar. Entonces, vemos que por el otro lado está el bonding de la sustancia, que es el peso del trineo. Si ese trineo tiene 5 bultos de cemento encima, se va a hundir en la nieve solo pasándolo una vez. Entonces tenemos que hay sustancias con un altísimo potencial adictivo. Tenemos la heroína, tenemos el crack, pero todo depende del kindling de la persona, porque hay personas que con sustancias que no son tan adictivas, que tienen un potencial adictivo no muy alto, se hacen adictas. Por ejemplo el alcohol, por ejemplo la misma marihuana, algunas pastillas. Entonces, una vez que el cerebro se hace adicto, el cerebro quiere recrear el episodio de descarga de dopamina porque el cerebro lo lee como un triunfo, una recompensa. Esto es una enfermedad de los circuitos de recompensa. Entonces el cerebro se siente bien, el cerebro se siente realizado, así la vida está hecha un caos. La persona se fuma un porro y se siente rico, se mete unas pepas y se siente rico, pero la vida está hecha un caos. Se arma ese círculo vicioso. Entonces, ese círculo vicioso hay que romperlo. Y lo primero, como vimos, es identificar la naturaleza exacta del problema. Es una enfermedad que tiene solución por la neuroplasticidad cerebral. Para que el proceso neuroplástico se desarrolle es absolutamente necesario entender como segunda medida la teoría de la autodeterminación. Es decir, nosotros vemos que unos grandes psicólogos actuales, Daisy Ryan, proponen la teoría de la autodeterminación como dos fuentes de motivación fundamentales, que son la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Intrínseca es dentro de mí mismo. ¿Qué quiero yo para mí mismo? ¿Por qué las quiero dejar? ¿Cuál es mi motivación? Porque me cansé de sufrir, porque no quiero vivir más en esta agonía, porque esto para mí es un infierno, porque logré identificar que este es un placer que produce sufrimiento, que esa es la gran mentira de las drogas. Son placeres rápidos que terminan generando mucho dolor y mucho sufrimiento. Entonces, en la medida en que yo encuentro motivación extrínseca, voy logrando mi autodeterminación. Y la motivación extrínseca también es válida por mi familia, por mi novia, por mi mamá, por mi trabajo, porque quiero triunfar, que esa ya sería una intrínseca. Entonces, cuando nosotros sumamos las motivaciones intrínsecas y las motivaciones extrínsecas, vamos a tener una doble motivación que es la necesaria para generar la autodeterminación. Es decir, poder montar el no sostenido, que es cuando generamos la decisión personal. Entonces, cuando llegamos a la decisión personal, tenemos que ponerle dimensiones de energía, espacio y tiempo. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces, solo los podemos hacer, pero si ya fracasamos en el primer intento, en el segundo intento, en el tercer intento,
que intenté volver a fallar, hay que buscar ayuda profesional, es absolutamente necesario. Entonces, al parar, ¿qué se nos viene? Se nos viene ya una abstinencia. La abstinencia se puede manejar con muchísimos tipos de medicamentos, se puede manejar con, por ejemplo, todos los procesos moleculares, ayudan enormemente porque al nutrir al cerebro por la ortomolecular de todos sus nutrientes, de vitaminas, de todas, especialmente del complejo B, con grandes cargas de B5, B6, B9, B11, B12, B3, vamos, y con sales a base de fósforo y minerales, hierro, cobre, zinc, vamos a tener un cerebro muchísimo más nutrido, y como el cerebro es neuroplástico, él absorbe esos nutrientes y tiene la capacidad para ir restaurándose porque está bien alimentado, está bien nutrido. Entonces la evidencia que nosotros tenemos con nuestras fórmulas moleculares son prácticamente prodigiosas, porque el cerebro bien nutrido no solo se desintoxica con estos procesos, sino que también genera una compensación en la química cerebral, en la bioquímica cerebral. Entonces ya esto se hace durante un periodo de tiempo más o menos de 3 semanas y nos va a favorecer muchísimo. Ya cuando llega ya ya se paró y ya empezamos a echar para adelante, hay que seguir empujando, seguir con la motivación. Por eso es muy importante tomar las leyes del tiempo presente, que debemos potenciar nuestra energía ahora, no proponernos tanto de que esto va a ser de por vida, porque nuestro poder personal se disipa, perdemos fortaleza, perdemos potencia en el acto. Y por eso es tan importante tener potencia en el acto, y para ello se resalta mucho el trabajo que está en la misma Biblia de cuidad cada momento, porque cada momento traerá su afán. Ahí no está diciendo cuiden la vida o cuiden su existencia o su futuro, sino cuide su presente. Lo vemos en el Carpe Diem de los griegos, de disfrutar el momento, disfrutar el día, y lo vemos en los programas de los Alcohólicos Anónimos, cuando ellos nos hablan de un día a la vez, ¿no? Que quedó traducido al español como el solo por hoy, pero es one day at a time. Y cuando empezamos a hacer las cosas un día a la vez, vemos la importancia de la oración de Reinhold Niebuhr, que es de donde sale la oración de la serenidad en su forma corta, de ser capaces de vivir un día a la vez. Entonces es ese postulado que yo me propongo consuetudinariamente de hoy no consumo, ahora no consumo, y voy alargando y alargando eso, pero con herramientas y con inteligencias, no únicamente a motor de aguante, sino utilizando el cambio de canal, que es básico. Contra el pensamiento intrusivo de consumo, nosotros tenemos la experiencia de centenares de adictos que hemos ayudado con esta técnica cognitiva, que es el cambio de canal, que lo llamamos el zapping mental, que es que apenas llega un pensamiento intrusivo de consumo, se cambia de canal y el pensamiento desaparece. Si ese pensamiento no lo cambiamos, ese pensamiento se va a anidar, y al anidarse empieza ya a generar agonía, zozobra, hasta que la persona termina nuevamente armando una proyección de consumo controlado. Por eso es tan importante hacer la higiene mental, que es la primera herramienta, el zapping mental. De resto ya tenemos lo que son las ansiedades viscerales, porque el organismo genera un síndrome físico en que el cuerpo pide. Entonces vemos que hay personas que tienen temblores en las manos, tienen piloerección, que es la piel de gallina, tienen sudoración en las manos, que es diaforesis, tienen una serie de elementos y connotaciones biológicas, como la sensación de tener como hielos o mariposas en el estómago, vértigos en la columna, incluso la persona puede llegar hasta tener convulsiones. Para eso hay que apoyarse en medicamentos, y por otra parte en el no sostenido. El no sostenido básicamente es una herramienta bíblica, porque Jesús en el Sermón de la Montaña él propone que su sí sea sí, que su no sea no. Por eso nosotros, para llegar a ese no sostenido y para lograr la autodeterminación, es muy importante la resignificación. El que le sigue dando una connotación de amigo a las drogas pierde. Nos dice el gran profeta Isaías: hay de aquel que da el bien por mal y al mal por bien. Entonces, o al amigo por enemigo y al enemigo por amigo. El que le da las drogas, que son un mal, por un bien, termina consumiendo. Hay que resignificarlas: son un mal, ya me hicieron daño, no pararán de hacer daño, decido desterrarlas de mi vida. Y hacer la higiene social, limpiar de todos los consumidores, los jíbaros, limpiar teléfonos de los dealers. Todo eso hay que sacarlo, porque de resto van a tener la tentación
a un clic de un teléfono. Entonces, esa higiene social es absolutamente necesaria para vivir tranquilos, porque pueden tener el no sostenido, pueden tener el zapping mental, pero si están con los facilitadores van a terminar consumiendo. Otra cosa que es muy importante es analizar los factores de exposición. Durante el primer tiempo la exposición al estímulo no es coherente, la persona no tiene el suficiente control interno, entonces no hay que exponerse demasiado. Dice el dicho, el que tiene rabo de candela de paja no se acerca a la candela. El adicto en el primer año es como un muñeco de nieve, que si se acerca al fuego se derrite. Si ustedes van a una fiesta, si ustedes los invitan, si su sustancia es el alcohol y se va para donde la gente toma, a las 2 horas se está tomando. Hay que seguir con esa higiene social, poca exposición y empezar a trabajar por las técnicas ERA, que son exposición y reducción del estímulo. No se trata de que estén toda la vida encapsulados, tarde que temprano hay que exponerse, pero sabiendo exponerse. El alcohólico va al supermercado, pasó por la cosita de alcohol y pasó otra vez. Ya tendrá que encontrarse con la marihuana, con el olor a la marihuana, pasar otra vez. Tendrá que pasar al frente de una farmacia, entrar a una farmacia a comprar algo y que eso no lo reestimule. Entonces, esa técnica de sensibilización del estímulo es fundamental. Con el tiempo, el estímulo se va disipando. ¿Por qué? Porque ya se armó un proceso de neuroplasticidad cerebral que es absolutamente efectivo. Entonces, dentro de todo esto vemos que la parte espiritual es absolutamente importante, la espiritualidad. Vamos a ver la espiritualidad como una fuente de nutrición de nuestra ética y de nuestra moral. La ética filosóficamente la vemos como la ciencia que estudia la moral, y la moral la vemos en una gran parte como la capacidad de discernimiento entre el bien y el mal, entre la benignidad y la maldad, y la vemos como el componente que nosotros tenemos de nuestros valores interiores como principios rectores de nuestra conducta. Entonces, cuando yo empiezo a restaurar mi moral, empiezo a restaurar mis valores, entonces empiezo a elevar mis niveles de poder personal sin decir mentiras, empiezo a no engañarme más, a no mentirle a la gente, empiezo a generar un comportamiento más humilde, esa humildad va erradicando mi soberbia y me vuelvo más flexible, más resiliente, y por ello es tan importante ir involucrando esos valores a restaurar uno de los principales valores que tenemos, que son la racionalidad y la dignidad, que son valores universales. Los tenemos presentes en todas las épocas, en todas las culturas, en todas las civilizaciones, porque las drogas van acabando con la dignidad del ser humano y yo recupero mi dignidad. El alcohólico porque se arrastró bebiendo, el drogadicto porque terminó limosneando por una pastilla, el farmacodependiente porque terminó arrodillado ante la caja de medicamento. Entonces es absolutamente importante recuperar esa dignidad, y hacia allá yo ya voy entendiendo que sí, puedo dejar las drogas, lo he venido logrando, pero hay que elaborar un proceso importante de restauración interior, porque las drogas por una parte hacen lo suyo, y de una u otra manera mi propio desajuste interior fue la que me llevó de ser un consumidor al principio normal a un consumidor problema y de un consumidor adicto. Entonces yo debo tener muchas herramientas a mi mano que no son tan difíciles. Tenemos el no sostenido, tenemos el zapping mental, y básicamente hay que partir de la base de la identificación del problema, aceptar que esto es una enfermedad, aceptar que la tenemos y arrancar con esa autodeterminación y ya sostener la abstinencia, porque van a llegar los pensamientos intrusivos de consumo, aplicar el zapping mental, aplicar el no sostenido, que el cerebro va armando esa nueva conexión, ¿sí? Por las leyes de Pavlov son 23 días, coincide exactamente con los días en que podemos tener episodios agudos de abstinencia, que van más o menos del cuarto día al 23º día. Ya después de esos 23 días, hasta los primeros 60 días, hay riesgo de PAW, un riesgo moderado, y hasta los 90 días un riesgo bajo. Entonces, si nosotros vemos que 90 días son relativamente cortos, es el tiempo donde debemos aplicar el no sostenido, que después va a ser mucho, pero mucho más fácil. Entonces tenemos que desmitificar una serie de mitos de que es imposible dejar las drogas, de que yo no puedo, de que la enfermedad es invencible. Esta es una enfermedad, como se ha demostrado y lo hemos demostrado en Función Futuro, que se vence
tiene puntos débiles y con autodeterminación, zapping mental y no sostenido se logra. Y si ya no podemos solos, necesitamos buscar ayuda, porque muchas veces seguimos intentando solos y solos y solos y siempre seguimos en el mismo ciclo. Entonces ahí no hay una resolución definitiva de la enfermedad. La idea es hacer ya una cosa de una buena vez que nos vaya a funcionar. Otro aspecto absolutamente importante es el sentido de consecuencia. Es una herramienta que nos ofrece la psicología bioética, que es el sentido que adquirimos como una intuición sensible de prever el futuro, de la predictibilidad que trazamos de nuestras propias acciones y ese qué pasará después si llego a consumir. El sentido de consecuencia es extremadamente útil después de los 10 o primeros 13 días, después de que ya hemos pasado en caso de un síndrome de abstinencia, ya hemos cruzado el síndrome de abstinencia, cuando ya hay algo de equilibrio, cuando ya la paz empieza a regresar, la plenitud empieza a regresar, es el qué pasará después. Cuando nosotros llegamos a la aceptación de que la enfermedad adictiva es como tal una enfermedad, llegamos al convencimiento pleno de que ya una vez que el adicto se hace adicto, el placer empieza a desaparecer y queda es un caos durante el consumo, un estado de caoticidad cognitiva, es puro caos, 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 pero el placer se ha ido. Entonces, cuando nosotros llegamos ya a ese estado de alguna estabilidad y empezamos a aplicar el sentido de consecuencia, hay que ver el sentido de consecuencia no solo como la predictibilidad de la trazabilidad de nuestras acciones a futuro, sino como la capacidad de aprender de la experiencia. Es absolutamente valioso aprender de la experiencia y ir desarrollando capacidad de maniobra bajo presión, utilizando herramientas, utilizando zapping mental, utilizando el surfing, que es tan importante, porque de la cultura del surf tomamos cómo ellos inteligentemente sortean y remontan una ola que es infinitamente veces más poderosa que ellos. Ellos no se dejan revolcar por la ola, con inteligencia la miran, la analizan, la remontan y la ola es peregrina, viene y se va, y así son las apetencias de las drogas. Ellas vienen y se van, hay que surfearlas. El surfing emocional es un término que acoplaron filósofos franceses hace unos 30 años y es absolutamente útil surfear nuestras propias emociones para alcanzar la plenitud interior. Básicamente esas son algunas de las herramientas que manejamos en Fundación Función Futuro para lograr dejar las drogas. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo.